Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de Ecuador no para, que desde este domingo 18 de junio se presenta acá en Ecuador TV. El pasado 24 de mayo fue posesionado Lenín Moreno Garcés como nuevo presidente de los ecuatorianos. Uno de los ejes principales de su gobierno será el de la justicia. Tras 10 años de transformaciones en este sector, el país tiene nuevos retos que cumplir. En esta ocasión nos acompaña Rosana Alvarado, ministra de Justicia, con quien conversaremos sobre los cambios realizados en la justicia en nuestro país, los objetivos de su gestión en esta importante cartera de Estado, la conformación del Frente Anticorrupción, entre otros temas. Para iniciar les presentamos el perfil de nuestra invitada, la ministra de Justicia. Adelante. La ministra de Justicia Rosana Alvarado nació en Cuenca el 19 de febrero de 1977. Es doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador. También es comunicadora social por la Universidad de la SUAY. Inició su ejercicio profesional en Projusticia, en temas relacionados a la reforma judicial. Coordinó programas de gobierno y liderazgo en el Instituto Ecuatoriano de Régimen Seccional de la Universidad de la SUAY. En 2007 fue electa como asambleísta constituyente por Movimiento Alianza País. En 2009 fue elegida como asambleísta por Azuay, reelegida con alta votación y designada primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. En sus funciones como parlamentaria impulsó proyectos como una reforma al Código Civil para la protección de niñas y mujeres y se logró establecer la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. Además, luchó por la tipificación del femicidio, que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal con una pena de 22 a 26 años. La ministra de Justicia es una activa feminista comprometida con organizaciones de mujeres y grupos de atención prioritaria. Su trabajo se ha enfocado en la erradicación de la violencia, derechos humanos y de las mujeres. Ministra, gracias por estar acá con nosotros en Ecuador no para. Bienvenida. Gracias, Marco Antonio. Encantada de poder ser parte de este programa. ¿Cuáles son los retos que usted tiene? Pero antes de ello, ¿cómo llegó la designación como ministra? Recordemos, como el perfil lo ha dicho, usted ocupó importantes cargos, sobre todo en los últimos años en la Asamblea Nacional, como asambleísta constituyente también. Pero en estas circunstancias, ¿cómo llegó la nominación? ¿Cuál fue su impresión de lo que significa ser ministra de Justicia? Bueno, es un privilegio, te digo, ser parte, estar encargada, estar al frente del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Me parece que de entre todos los ministerios, ninguno tiene un nombre tan sublime como este. Imagínate lo que es el Ministerio de Justicia. Es una deferencia, un privilegio, continuar siendo parte de este proceso de revolución y haber sido tomada en cuenta, creo que más allá de un nombre, más allá de una figura, de una persona. Yo tenía alguna trayectoria a nivel de legislativo, como mencionabas, fui parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi, creo que uno de los momentos más emocionantes de mi vida, ¿sí? de mi propio caminar. Porque ahí se transformó el país. Se transformó el país, el gran pacto social que nos dimos, que estaba y está a la altura del Ecuador. Le dimos al pueblo del Ecuador la Constitución que merecía y que le había sido negada por décadas, por siglos, ¿verdad? A partir de eso, pues, considero que esta transformación se ha hecho posible. Después, 2 periodos en la Asamblea Nacional, pero como decía, más allá del nombre y de la figura, creo que mi designación o mi encargo al frente del Ministerio de Justicia es un reconocimiento a las causas y a las luchas que hemos dado las mujeres en diferentes momentos de la historia del Ecuador. Y así lo asumo, como un encargo que tengo que, por el momento, pues, frentearlo yo, pero en nombre de todas las mujeres y de todas las luchas que hemos dado. Y la Asamblea Nacional contribuyó para lo que significa todo este cambio y transformación en el sistema de justicia ecuatoriana. Pero ¿cómo analiza usted la actual situación de la justicia en el Ecuador? Existen algunos comentarios positivos, también negativos. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, yo considero que si es que ponemos, como siempre digo, todo en la balanza, es indiscutible una transformación positiva, ¿sí? Ya no volvemos al sistema de justicia anterior, en donde iniciar un proceso judicial, iniciar una denuncia, una querella a nivel de la Fiscalía, solamente significaban para la víctima o para la parte que trataba de acceder a la justicia un nuevo dolor de cabeza y un peregrinaje sin fin por unos caminos en donde el Estado
Estado era ineficiente, era inepto, era corrupto, en donde la justicia, la verdad, era injusta con ella misma. Incapaz de resolver causas. Así es, creo que esa es la mejor definición. Incapaz de darle a la ciudadanía, de darle al pueblo una respuesta además a tiempo, ágil, oportuna. Esa es la práctica diaria en la que tenía que convertirse la justicia. ¿Qué es lo que sucedía? Pues históricamente, pues el sistema judicial estaba en manos de los que se sabían dueños del país, de los que desde allí pues disponían a través de llamadas telefónicas cómo tenía que salir una sentencia, de qué manera ingresaba un juez a la Corte Nacional. Hemos superado grandes temas, no solamente en torno a la infraestructura, por ejemplo, sino a la organización misma del sistema judicial que tiene el Ecuador. Esto no es únicamente una tarea del Ministerio de Justicia, sin duda ha sido un actor fundamental, pero esto fue posible gracias a una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano le dio la posibilidad al Estado de asumir el tema de modernización de la función judicial, de reorganización de la función judicial como tareas emergentes. A partir de eso, es claro, tenemos concursos para acceder, concursos claros, concursos más democráticos. No estoy hablando de concursos perfectos, pero concursos sin duda mejores a los que teníamos antes. Tenemos ahora un sistema en donde le permite a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos profesionales que son necesarios, poder llegar a ser notario, por ejemplo, cuando sabíamos que esos temas eran casi propuestas heredadas de sus antecesores. Había cargos que hasta se heredaban, ¿verdad? Pero hay criterios también, ministra, respecto a la politización de la justicia en el Ecuador, a que un solo partido está al frente de la justicia en los diferentes organismos, como el Consejo de la Judicatura, bueno, el Ministerio corresponde al Ejecutivo, sin duda, pero hay también esos criterios que le restan la credibilidad o la independencia al sistema. Bueno, son criterios que siempre van a existir. Es imposible creer que sobre este análisis vamos a tener unanimidad en torno a que es evidente la transformación. Son además criterios políticos, ¿no? No podemos dejar de verlos así, pero es indiscutible, así como son indiscutibles los avances, también son indiscutibles las ausencias que todavía tenemos. Hemos conseguido, y esas son cifras que las da el Consejo de la Judicatura, que son públicas, avanzamos a tener cada vez un mayor número de jueces dependiendo del número de habitantes, dependiendo del número de causas. En el Ecuador, hasta hace pocos años, las nuevas causas únicamente se continuaban represando, es decir, lo que alcanzábamos a despachar era mucho menor a lo que ingresaba diariamente, así que había un rezago pues de décadas, ¿verdad? Ahora los temas son diferentes, ahora en eso tenemos avances, tenemos más personal, eficientes, un sistema de administración de justicia que ha planteado también desde el correlato legislativo las leyes necesarias para darle al país una legislación moderna, sintonizada con las necesidades reales, pero sin duda, Marco Antonio, hay que reconocer también lo que hace falta, cómo en esta transformación es imposible creer que durante siglos de rezago, durante décadas en donde el sistema judicial, la costumbre era que sea ineficiente, la costumbre era que sea lento y lerdo. Ya nos acostumbramos a ese sistema. Esa era ya una costumbre, cualquier cambio, pues... Nos queda, así es, nos queda superar todavía todo eso que está muy presente a veces en los funcionarios públicos, a veces en los operadores judiciales, a veces también en el ejercicio mismo de los abogados. Ministra, uno de los temas en donde usted ha estado involucrada, estamos hablando de la incorporación del femicidio al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuánto ha contribuido esto a detener la violencia intrafamiliar, especialmente de género? Bueno, ese es otro de los temas que se encargan al Ministerio de Justicia. Recordemos que tenemos dos viceministerios, del uno de rehabilitación y atención a las personas privadas de libertad, que absorbe muchísima del presupuesto, de la atención misma del ministerio, y tal vez por eso ahora hace falta equilibrar un poco y darle el peso y el respaldo suficiente al otro viceministerio, que es precisamente el de Justicia y de Derechos Humanos. Allí uno de los temas fundamentales ha sido asumir el tema de la violencia de género, de los diferentes mecanismos y formas de violencia contra las mujeres, como darle el impulso como una nueva política de prevención que tiene que incorporarse en el Estado. El presidente Lenín Moreno en su posesión dijo que nos iba a ayudar a gritar a las mujeres el ni una menos, precisamente porque sobre femicidios creemos que la sociedad tiene que ser más sincera y tiene que ser más franca cuando asume la discusión y el debate sobre las violencias que todavía enfrentamos en el Ecuador y en la región, en el mundo, el flagelo que enfrentamos las mujeres, que es el de la violencia.
muchos actores se opusieron a la tipificación del femicidio como delito. Decían que es suficiente hablar de asesinato. Nosotros creíamos que no, que era importante, dada la historia de las mujeres, dada la sociedad patriarcal que sigue dominando a las mujeres, que sigue tratándoles como menos, en una sociedad que no es equitativa, se hacía indispensable identificar lo que sucede al final de la escalada de violencia y que es precisamente el crimen de muerte, la muerte a una mujer, porque es mujer, por esa sola razón, porque hay una parte de la sociedad que no está acostumbrada a aceptar, que no quiere aceptar cuál es la situación de violencia que vulnera todos los días los derechos humanos de las mujeres. Ministra, otro tema que es importante, el sistema carcelario, las personas privadas de libertad. Ha existido en los 10 años una inversión de aproximadamente 340 millones de dólares en infraestructura, pero la calidad, el servicio, la condición de quien está privado de libertad, ¿cuánto ha cambiado en relación a lo que existía antes? Sí, bueno, ha cambiado, en eso es importante no desconocer el trabajo del aparato judicial que nos ha permitido pues reducir a lo mínimo el tema de los presos sin sentencia, las personas privadas de libertad sin sentencia. La infraestructura sin duda es importante porque recordemos que hay un tema que permanece en los centros de rehabilitación y que es el de hacinamiento. Entonces, sin duda, la infraestructura no es un tema menor. Ayuda en este problema tan complejo de la rehabilitación social, ayuda a tener alternativas. Hemos avanzado con la construcción de centros de rehabilitación regionales que son importantísimos, pero además la capacitación adentro, tanto para los agentes de seguridad penitenciaria, que por fin los hemos incorporado a través del Código de Entidades de Seguridad, como también para la inclusión y la reinserción de las mismas personas privadas de libertad, te da cuenta de otro modelo que tiene que actualizarse. La propuesta fue hecha antes del Código Orgánico Integral Penal, ahora necesitamos actualizarla, reconocer algunos protocolos, asumir los temas de hacinamiento, los temas de seguridad como prioritarios, porque creo que tenemos que ser francos en este debate y reconocer todavía las ausencias, pero sin duda en el sistema de rehabilitación hemos conseguido a nivel internacional algunos reconocimientos. Es decir, trabajar mucho en los ejes educativo, laboral, cultural, deportivo, de salud, que son adherentes a esta rehabilitación de las personas privadas de libertad. Si es que hablamos, porque además desde este gobierno, la política de rehabilitación y de reinserción cobraron fuerza. Hemos dejado atrás esos modelos de tanta represión, de tanta represión como los que antes se habían instalado en el sistema penitenciario del Ecuador y los hemos cambiado por sistemas de rehabilitación y reinserción. ¿Es suficiente el tiempo transcurrido? No, no es suficiente. Sigue habiendo ausencias y, como decíamos, son ausencias todavía evidentes. Y vamos a ver qué opina la ciudadanía. Justamente con este Vox Populi hemos conversado con algunos actores ciudadanos que opinan sobre el sistema carcelario y la atención a las personas privadas de libertad. Después de ello hacemos una pausa y retornamos con ustedes. Estamos con la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Adelante. Para este programa preguntamos en las calles de Quito a algunos ciudadanos: ¿usted cree que han existido cambios en el sistema carcelario del país? Veamos algunos criterios. Sí, porque incluso le cambiaron al penal García Moreno a otro lado y es mejor porque es menos peligroso y eso asegura a la sociedad. Sí, me parece que sí, porque antes vivían en malas condiciones, entonces me parece que está bien esa parte. No, una cosa es que exista infraestructura, otra cosa es que exista trabajo con las personas que están en las cárceles y eso es un tema social bastante complejo y creo que no ha existido un trabajo adecuado en ese tema. Claro, respecto a antes como estaba el penal García Moreno, creo que sí, porque las condiciones creo que eran inhumanas. Ahora, según he visto, el último enlace que hubo, he visto que hay una cárcel y está bastante bien equipada y creo que sí, se respeta bastante los derechos humanos. A nivel de infraestructura se ha cambiado, pero de ahí es parte de la justicia que no está bien, ¿no? Todavía hay falencias en ese aspecto. ¿En qué sentido? Porque todavía los juicios se demoran y hay injusticia también. Realmente creo que debería haber más rehabilitación social. En el punto, digamos, tratar con cada uno individualmente, con uno de los carcelarios, a qué motivo les llevó para que estén ahí prácticamente. Porque si es que estamos hablando un poco del sistema judicial, creo que
Bueno, no critico porque no sé mucho del tema. Yo me voy más por mi carrera, como soy psicólogo. Ya volvemos. Continuamos. Bueno, es importante conocer cuáles son los hechos principales, los retos de la ministra, los ejes de trabajo, pero antes un hecho político. Justamente el día de ayer, Guillermo Lasso, que estuvo en la capital ecuatoriana, fue a la Fiscalía a declarar por el tema de Sedatos. Pero él lo que dijo es que justamente usted llegó al Ministerio de Justicia, a ser ministra de Justicia, como compensación del tema de Sedatos y el juicio que usted inició hace algunos meses, semanas y meses. Bueno, la verdad no puedo hacer sino un comentario parecido a lo que él me endilga, que es entonces que seguramente por ese proceder, por esa manera de decir y de ver las cosas, es que perdió las elecciones. Y ahorita lo que nos queda es asumir los encargos que hemos recibido, que tienen un sólido apoyo popular, y hacer visibles y llegar a cumplir aquellas que para nosotros no son promesas de campaña, sino son promesas por las causas de vida, por las convicciones por las que se han luchado siempre. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué instancia está? Bueno, ese es un tema que se lleva adelante a nivel investigativo en la Fiscalía. Yo también he sido convocada, he asistido, he dado la versión, me he ratificado, porque además es una información pública sobre la que la Fiscalía tendrá que hacer la valoración que corresponda, ver si acaso esa información puede ser una prueba, puede ser utilizada dentro del proceso, y las decisiones se toman allí. Usted dijo hace poco la necesidad de fortalecer el trabajo de los viceministerios, justamente Rehabilitación Social y Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuál ha tenido mayor protagonismo? ¿Por qué no tenían la misma fuerza estos viceministerios? Sí, es que como había comentado, el tema de rehabilitación social es tan complejo, ¿sí? Es desafiante, sin duda es desafiante, y creo que en medio de los cansancios, de las preocupaciones que uno va acumulando todos los días, también se siguen alimentando los desafíos, Marco Antonio. Creo que no dejo de reconocer que me gusta estar en una tarea de tan alto desafío, ¿sí? De tan alto compromiso. ¿Qué es lo que sucedía? Y la verdad es que también hay una justificación. El Viceministerio de Rehabilitación es como tiene tal vez más fuerza en el sentido de que absorbe la mayor parte de los temas complejos que son los de rehabilitación y reinserción. Atención a personas privadas de libertad, conocer cómo está el tema de los traslados, del cambio de regímenes, la aplicación ahora mismo de un indulto presidencial. Todo eso está atado o es parte importantísima de ese viceministerio. Pero también hay otro al que hay que alimentar el impacto y darle todavía más fortalezas. Es el Viceministerio de Justicia. Que están allí todos los casos emblemáticos para el país, todos los casos sobre los cuales naturalmente el Ministerio solamente puede hacer seguimiento, puede estar pendiente de que las etapas procesales no estén demoradas, de que haya una respuesta, de que los procesos sigan caminando. Ahora va a tener mayor protagonismo. Creemos, por ejemplo, que desde allí, desde respuesta judicial, que es parte del Ministerio, nosotros podríamos asumir como casos emblemáticos todos los que están relacionados con femicidio y con crímenes contra las mujeres. Creemos que desde allí es necesario hacer este impulso en nombre de las luchas de las mujeres. Bandera de lucha de su ministerio. Para mí sí, creo que tengo que trasladar esa que es la bandera de tantas y tantas mujeres a que sea una bandera levantada por toda la sociedad. Sigue siendo un flagelo sobre el que no podemos creer que lo que hagamos es suficiente. El tema de la violencia, el machismo contra las mujeres tiene que ser asumido como una tarea de la sociedad. El machismo mata. El machismo termina con la vida de las mujeres, termina con los sueños, con los proyectos, con la vida de las mujeres. Y desde ese punto de vista, el Ministerio puede asumir todos los casos relacionados con femicidio que cada vez van sumando y van aumentando. Es probable que antes no los terminábamos de visibilizar porque la figura penal de femicidio no estaba tipificada. Tal vez ahora por eso nos alarmamos más, pero es un tema que está pendiente de resolverlo como sociedad. Tal vez no, la solución inmediata no llega, tal vez es imposible hablar de sociedades sin este tipo de crímenes y de delitos, pero no podemos dejar de sorprendernos y de indignarnos cuando esto sucede. Ministra, otro tema y otro hecho político, la CONAIE presentó un pedido de amnistía e indulto para 197 indígenas. Este pedido hecho por la CONAIE a la Asamblea, a la Secretaría de la Política, al Ministerio de Justicia, ¿qué trámite tiene?
porque la CONAIE ya dio un plazo, incluso hasta fin de mes. Si no hay una respuesta en bloque, ellos tomarán otro tipo de acciones y medidas. A ver, más que plazos, nosotros hemos avanzado en el diálogo, ¿sí? En un diálogo sin condicionamientos, en un diálogo entre iguales, en un diálogo respetuoso de las condiciones de la una y de la otra parte. De manera que hablar de plazos, hablar de boletines de prensa en términos descomedidos, pues arruina aquello que ya habíamos adelantado y que se estaba dando, te digo con sinceridad, en las mejores condiciones. No van a admitir ningún tipo de plazos. O sea, condicionamientos y descomedimientos no vienen al caso cuando la propuesta es de un diálogo sincero y de un diálogo muy respetuoso, como es el que se estaba dando. Había el planteamiento, está pendiente el tema de los indultos y de las amnistías que habían sido solicitadas. Recordemos, la amnistía es una medida legislativa, de manera que sobre eso pues el Ejecutivo no puede sino tal vez llegar a solicitar en algún momento, pero a nivel de la otra medida, que es el de los indultos, hemos estado dando pasos importantes. Precisamente el presidente Lenín Moreno dictó ya a través de un indulto presidencial, la persona beneficiaria ha podido ya ser liberada. Esto ya sucedió, de manera que ese es un resultado de estos diálogos, de estas conversaciones sobre las cuales hace falta un replanteo, no solamente en torno a quiénes serían los beneficiarios, sino en torno a los acercamientos que yo creo aún posibles con diferentes colectivos y con diferentes organizaciones con las que nos siguen uniendo algunas causas. Y bueno, seguramente habrá puntos inflexibles, habrá puntos sobre los cuales no podemos llegar a acuerdos, pero sin duda hay que rescatar los mayores, que son en donde estamos de acuerdo, en donde queremos seguir impulsando estas transformaciones y estas que son causas y convicciones que nos hicieron en algún momento estar del mismo lado, del de las causas. Porque estamos hablando del el indulto a Patricio Marcelo Mesa Saltos, así es. Cuyo delito era ataques y resistencia. Así es. ¿Cómo fue el trámite para llegar al indulto? Esta es una muestra, como lo dijo el mismo presidente Moreno, es una buena noticia y un resultado del acercamiento de los diálogos. De que el diálogo da frutos, de que el diálogo no había sido únicamente una promesa de campaña, de que el diálogo es una condición de este gobierno y queremos fortalecer ese diálogo. En el caso de los indultos hay que hacer una valoración, y eso se ha dicho, lo mismo que digo aquí es lo que hemos podido expresar en las reuniones. Hay que hacer una valoración de cada uno de los casos, ver cuál es el tipo de delito por el que está procesada o sentenciada la persona. ¿Y este caso cómo se hizo la evaluación? Hace falta siempre que exista una sentencia para poder aplicar el indulto. Mientras tanto se puede adelantar con la conversación, con la negociación, si caben esos términos, pero el indulto solamente procede cuando existe una sentencia en firme, de manera que cuando alguien dice, pero ¿por qué no les indultan a todos en bloque? No es posible, porque algunos de ellos están siendo investigados, algunos de ellos están en una etapa del proceso y no sentenciados, o tienen recursos pendientes. Entonces todo eso tiene que valorarse. Asimismo, el tipo de delito, el tipo de infracción por la que la persona está investigada o se encuentra acusada. Cuando hablamos de que queremos una reparación, de que queremos que se haga justicia, estamos de acuerdo, pero la justicia es para todas las partes. Si de pronto hubo una víctima, si de pronto hay algunas personas acusadas de asesinatos, por ejemplo. Ahora, en eso hay que ser claros también. En el Ecuador no tenemos un catálogo de delitos políticos, de manera que si nos quedamos en que únicamente proceden las figuras de indulto o de amnistía para el caso de delitos políticos, eso se queda frustrado, ¿sí? Porque no tenemos un catálogo de delitos políticos propiamente. Lo que se ha estilado inclusive como antecedentes en Montecristi es revisar los casos, ver si es que efectivamente ha habido algún tipo de desproporción, de exageración, si de pronto ha habido casos de persecución. Esas fueron valoraciones en Montecristi, las condiciones allí eran diferentes, pero después de eso se conseguía pues una decisión que es política, que no es un derecho de la persona, sino más bien es un beneficio que puede o no puede obtener, porque son decisiones de carácter más político. Allí se veía si procedía o no la figura. Ahora estamos haciendo la valoración, como les decía, caso por caso. Claro, porque ministra, son varios delitos: el tema de ataque y resistencia que habíamos hablado, paralización de servicios públicos, asesinatos, secuestro, extorsión.
secuestro, es decir, son diferentes delitos de personas que están solicitando indulto. Por eso, pero hay que hacer una valoración. La línea del presidente ha sido esa, de revisar qué es lo que ha sucedido, de ponderar si en cada uno de los casos la medida contribuye a la recuperación de la armonía, de la paz social. Eso es fundamental. Si acaso alguna de las personas que pretende ser beneficiaria significa o entraña un peligro para la sociedad, no puede ser beneficiaria de una medida, definitivamente no puede ser beneficiaria de una medida. Si a alguien se le comprueba que participó de un asesinato y habla de que con una amnistía se le haría justicia, hay que ver la justicia para la otra parte también. Después de perder a una persona, a un familiar, difícilmente uno con una sentencia puede decir llegó la justicia. Llegó la justicia si mi familiar, mi hermano, mi hijo está muerto. Es como imposible llegar a creer en esas maneras de transar. No se puede legitimar de ninguna manera la violencia, los excesos, los usos de la fuerza sin ningún límite, ¿verdad? Pero también en otros casos hay que tener presente que si el diálogo procura para la sociedad misma una situación de mayor armonía, de paz, de acercamiento, si eso como sociedad, como pueblo, es indispensable, que me parece que esa ha sido la tónica de las intervenciones del presidente Lenín Moreno, estamos dispuestos a continuar en esas acciones. ¿Cómo ha sido el proceso de diálogo, ministra? ¿Cuántas veces se han reunido, por ejemplo, para este tema del indulto? ¿Y cómo van a seguir las siguientes reuniones? Porque entiendo los pedidos deben evacuarse, es decir, no habrá un decreto en donde se amnistía o se indulta a todos, sino más bien un tratamiento puntual. Así es, un tratamiento revisando cada uno de los casos. La amnistía tiene que ser un procedimiento, no puede ser más que legislativo, de manera que allá la Asamblea hará el pronunciamiento cuando le corresponda. Nosotros, yo he podido tener 2 reuniones en donde hemos hecho ya una valoración, hemos empezado a revisar los expedientes, hemos dado nuestro punto de vista en torno a que se conozca, ¿no?, que es un imperativo para que proceda el indulto, es un imperativo que la persona no solamente esté sentenciada con una sentencia infirme, es decir, que ya no admite ningún recurso, sino que además esa persona esté detenida, que no esté prófuga, porque lo que se tiene que condonar precisamente en el indulto es la pena de prisión, la pena de cárcel. Si está prófuga no está con la pena, digamos, no se está desarrollando pues esta privación de libertad. Entonces hemos podido avanzar, yo creo que en las mejores condiciones, creo que hay un ambiente propicio como para seguir conversando. En esta línea necesitamos la revisión de cada uno de los expedientes, a veces demora un poquito, desde el Ministerio estamos acelerando todo lo posible, pero también creo que desde la otra parte se está comprendiendo el momento, la necesidad de repararnos, de superar los impases, de saber que hoy es cuando debemos dar unas muestras concretas de que estamos dispuestos, de que lo que ha sucedido no tiene que volver a suceder, no tiene que volver a suceder, porque no puede quedar en la atmósfera como una sensación o una señal de impunidad ni de inmunidad. Pero de parte del Ejecutivo hay absoluta predisposición. Vamos a cerrar este bloque presentando algunos criterios de actores políticos. Presentaremos el criterio de Luis Fernando Torres, asambleísta, del ex asambleísta y quien estuvo en la Comisión de Justicia, Mauro Andino, y también de Lira Villalba, actual asambleísta del Movimiento País. Y después regresamos con usted. Uno de los grandes desafíos es el que tiene que ver con las cárceles del Ecuador. Debería hacerse un gran esfuerzo para mejorar la condición de aquellos que están detenidos provisionalmente y de aquellos que están privados de su libertad. En ciertos lugares las situaciones son dramáticas y vergonzosas. La ministra de Justicia mucho podría hacer entonces para mejorar las condiciones de todos los centros de detención y del CDP en la ciudad de Quito. Es un lugar en el que se violan los derechos humanos por la situación gravísima en la que se encuentran este tipo de detenidos. Considero que la señora ministra tiene grandes desafíos, entre ellos una preocupación. En los actuales momentos existen aproximadamente 30.000 personas privadas de la libertad en los centros de rehabilitación social del país. Muchos de ellos ya han cumplido el 60% de la pena impuesta. En consecuencia, ¿qué hacer para mejorar los procesos administrativos internos y lograr que la comisión que se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia
pueda garantizar que las personas privadas de la libertad se acojan al régimen semiabierto conforme establece el Código Orgánico Integral Penal y el reglamento respectivo. Bueno, indudablemente desde el enfoque de derechos, que es lo que le corresponde a la ministra Rosana Alvarado, se pueden hacer muchas cosas, no solamente en el tema de los femicidios, sino en general en el combate a la violencia. Cada vez vivimos sociedades más inmersas en actos de violencia y frente a eso la prevención es fundamental, pero no solamente la prevención mediática, la prevención que se haga en campañas eventuales, sino una prevención que tenga que ver o esté ligada directamente al sistema educativo. Ya volvemos. Continuamos. Uno de los temas que más se habló en la campaña electoral y se está hablando en este tiempo nuevo del presidente Lenín Moreno es el asunto de la corrupción. Quisiera su criterio general de lo que está sucediendo en el país, porque son diferentes circunstancias, una Odebrecht y otras que vamos a analizar en este momento. Bueno, sobre eso hay algunas medidas y algunas decisiones que siempre se han estado incorporando, no solamente a nivel legislativo, sino algunas otras decisiones que han sido importantes que se consideren, como por ejemplo tener ahora un sistema de contratación pública que te da cuenta de quiénes son los proveedores del Estado, cómo se dan los concursos, muchísima transparencia inclusive y el permiso para que, no, digamos, más que permiso, la posibilidad de que la gente pueda presentar en estos sistemas sus alarmas, sus advertencias, incluidas sus denuncias que han permitido en algún momento detectar algunas anormalidades, ¿verdad? En ese sentido, creo que es imposible desconocer todo lo que se ha logrado hacer en esos 10 años. Porque el mismo director de Sercop hace poco anunció que va a haber una especie de convenio con la empresa privada que participa en los concursos para que ellos de alguna manera tengan que decir que no tienen recursos en paraísos fiscales y estén excluidos de esa posibilidad. Esa es una buena herramienta como para aclarar y darle a la gente toda la información para que incluso la sociedad pueda estar al tanto de cómo opera el Estado en sus sistemas de contratación de obras, servicios de compras públicas. Me parece que son herramientas súper importantes que le han permitido al Estado un ahorro en el tema de compras públicas, me parece que aproximado a 300 millones, ¿verdad? Y eso ha sido reconocido. Tenemos sobre eso pues algunas medidas que a nivel regional han servido como ejemplo. Ahora, el tema de la corrupción, el tema de prevenir y de combatir la corrupción, es un tema que en el Ecuador me parece que ha estado siempre presente, pero cualquier iniciativa, cualquier medida que se vaya tomando no es suficiente. Y no es un tema únicamente del Ecuador, sino es un tema de todo el mundo. Yo he trabajado cerca de estas organizaciones que trabajan en transparencia, en índices de percepción de corrupción. Puedo decirles cuál es la manera en la que se establecen los mecanismos para tener una percepción en torno a cuán corrupto es un país. Y eso también está muchísimas veces, en la mayor parte de los casos, manejado por las empresas que son las que corrompen, que son las que traen las propuestas para corromper. Ellas son las que finalmente elaboran los índices estos de transparencia, estos índices de percepciones, las organizaciones que no dan cuenta a nadie y que también con su proceder podrían estar inclusive valoradas mucho más corruptamente que los propios países. ¿Y eso cómo se va a cambiar? Entonces, pero esas son percepciones sobre las cuales me parece que la gente tiene que desarrollar la sospecha o la duda, decir, a ver, ¿quiénes están detrás de estas listas? ¿A quiénes les interesa hacerle también tanto daño al país y en cambio pontificar y dejar inocentadas a las grandes corporaciones? A veces, por ejemplo, se señala, estos países tan ordenados, estos países en donde si es que alguien se olvida la billetera en un restaurante, vuelve 2 días después y la billetera está allí íntegra, los documentos, si es que tenía dinero, todo está, qué lindo, qué bien, pero esos mismos países son los constituidos en paraísos fiscales, en donde se consagra la opacidad, la falta de transparencia, en donde se reciben inclusive, y lo sabemos y se ha denunciado, dineros provenientes hasta del crimen organizado. Claro, y la mayor cantidad de recursos, según un análisis que salió
el día de hoy en un periódico español está en América Latina. Los grandes recursos de paraísos fiscales están en América Latina mucho más que en Estados Unidos y que en Europa. Habrá que revisar algunos en Estados Unidos, por ejemplo, en Delaware, tienes grandes paraísos en Europa, tienes paraísos fiscales en el Caribe, tienes paraísos fiscales que le roban al pueblo ecuatoriano, en este caso, su propio futuro. No es comprensible, no es lógico que casi la misma cantidad de lo que significa el presupuesto general del Estado ecuatoriano por un año, la misma cantidad permanezca guardado, engordando bancos de paraísos fiscales. Esa es la gran hipocresía de estos que a veces se consideran países con derecho a hacerles observaciones a los países más pequeños como el Ecuador, a economías en crecimiento como la ecuatoriana, pero que no dicen que a cambio lo que reciben son recursos que precisamente provienen de países con esa necesidad de sus dólares trabajados en el propio Ecuador y que engordan estos paraísos. No pagan impuestos, son irresponsables con sus trabajadores, son irresponsables con el Estado. Sobre ellos no existe mucha claridad de cómo crecieron las fortunas que terminan refugiándose en paraísos fiscales. Entonces la corrupción tampoco puede ser vista únicamente como un tema de lo público, que está presente en lo público, que el que puede ser acusado es solamente el funcionario público. No, la corrupción existe con la sociedad. Aquí tiene un papel súper importante la empresa privada, sin duda, cómo funcionan estas grandes empresas. Del escándalo de Odebrecht, lo que nos deja ver es como una empresa emblema de Brasil es hoy la corruptora. Entonces, vamos a tratar el tema en la parte final, pero antes de eso, el presidente Lenín Moreno hace algunas semanas hizo el anuncio de la creación de un frente anticorrupción, en donde usted es partícipe como ministra de Justicia. Veamos cuál fue el criterio del presidente Lenín Moreno para la formación de este frente anticorrupción. Una de ellas, en el momento actual, es la causa por la transparencia, la causa por un país limpio, la causa por erradicar la corrupción de antes, de ahora, inclusive la que podría venir, la corrupción de adentro y de afuera, enmarcados dentro de aquella propuesta que hiciera en el cambio de mando, de hacer una cirugía mayor a la corrupción. La de antes, la de ahora y la que podría surgir. Sería un iluso. Verdaderamente sí pensaría que no van a venir actos de corrupción, pero sin duda alguna la presencia del frente, la presencia de esa normativa, la presencia de la transparencia, la presencia de la ayuda de las funciones de control, de justicia y de control, sin duda alguna van a ser un óbice para que se hagan actos de corrupción. Por eso vamos a cambiar la normativa y si es necesario vamos a cambiar las leyes, los reglamentos, las costumbres, los hábitos que en más de una ocasión llevan a las personas a inmiscuirse en actos de corrupción. La corrupción es una plaga que podría ser irreversible si no adoptamos medidas a tiempo. Bueno, ministra, ¿cómo asimiló ser parte de este frente? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? Ya tuvieron algunas reuniones. ¿Cómo marcha este frente anticorrupción? Sí, bueno, para mí es un honor, yo me sentí honrada cuando recibí ese que es un gesto inmenso de confianza del presidente, ¿sí? Y quiero estar a la altura de ese gesto de confianza, estar a la altura de esta que es una designación que la asumo muy orgullosa, pero también creo que con toda la modestia del caso. Hemos hecho, ya está constituido el frente, tuvimos una reunión de trabajo, nos estamos reuniendo todos los lunes, tenemos que presentarle, estamos en la cuenta regresiva, nos quedan apenas 15 días para presentarle al presidente una propuesta que estructure un sistema de prevención de corrupción. No te digo que estemos empezando de cero, no, precisamente estamos haciendo una valoración de todo lo que se ha podido hacer, de la existencia de un plan mismo anticorrupción, un plan de transparencia. ¿Qué campos abarca? Y lo que necesita es seguir involucrando a más actores. Por eso es importante la constitución de este frente. Está la empresa privada, están las universidades, nos parece que la tarea académica, educativa, es fundamental si es que queremos una sociedad que tenga más en cuenta el daño, el perjuicio social que causa la corrupción. Están también gestores, actores culturales, están diferentes actores que en este momento nos están ayudando a articular
una estrategia, no a convertirle al frente en una comisaría, porque nosotros no tenemos facultad investigativa, los órganos regulares siguen siendo la Fiscalía. Ni tampoco sancionador. No podemos sancionar, no, pero me parece que es importante esta señal de haber implementado un mecanismo nacional, una estrategia nacional. En esa línea es que estamos actuando, como te digo, valorando lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar, involucrando a diferentes sectores, porque no es un tema de lo público y lo privado queda santificado, es un tema de la sociedad, en donde todos los actores son susceptibles a cometer estos actos cuestionados, estos actos que dejan algunas sospechas, estos actos que en algunos casos pues son corruptos evidentemente o corruptores. En esa línea es nuestro trabajo, implementaremos una estrategia, esto se presentará al presidente Lenín Moreno para continuar en esta que es lo que él ha dicho, una cruzada nacional que tiene que hacerla la sociedad. Además de reuniones de trabajo, comparecencias, tuvieron ya la comparecencia del director de Sercop. ¿Cuál será la siguiente? ¿Cómo están analizando esto? Bueno, vamos a reunirnos con el Consejo de Participación Ciudadana. Ha habido algunos actores que también han pedido ser recibidos. En algunos casos hay muy buenos mecanismos de propuestas que se pueden incorporar. Recibimos al anterior Superintendente de Economía Popular y Solidaria, a Hugo Jacome, recibimos a Santiago Vázquez del Sercop. Importantes los criterios, el trabajo desarrollado, la estrategia que se ha ido proponiendo y tendríamos que, continuar mientras nos dé el tiempo, pues procurar unos resultados, ¿no? Unos resultados que permitan que esta estrategia tenga éxito. Varios momentos de Odebrecht, el último, una boletín de prensa de la empresa llamada corrupta y corruptora, además, que pide disculpas al pueblo ecuatoriano y que quiere seguir trabajando en el país. Bueno, ¿cómo te puedo decir? A veces las empresas están acostumbradas a la impunidad. Me parece, dado el poder, dada la magnitud de cada una de sus acciones, pues creen que la impunidad viene de contado, como se dice, con cada una de sus prácticas. Aquí no ha sido así, a buena hora que ha sido un escándalo regional, Marco Antonio, porque no, cuidado con creer que es en el Ecuador donde... O solamente en los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. O que es en los últimos años, porque eso tenía sin duda pues una fijación en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana. Procuraban manchar, ensuciar, hacer de algo que ha sido aislado, no es menor, no es un caso pequeño, pero es un caso, han tratado del caso convertirle en la regla general, cuando no es así. Y a veces la gente pues se deja seducir por este discurso de que nosotros les estamos diciendo dónde estaban las irregularidades y este gobierno dejaba pasar. No es así. Recién desde ahora podemos conocer información que sabíamos iba a salir en el mes de junio. Antes no era posible porque no tenemos esos alcances de decir en qué momento esperar a las elecciones. Claro, no, este es un tema judicializado y precisamente por eso hay inclusive que tener las cautelas y las precauciones necesarias. Ahora esto continúa en investigación, sabemos además que esta participación de los delatores es en procura de sanciones menores, ¿sí? Que esa fue la propuesta con la cual pues se empezó a trabajar en Estados Unidos y en Brasil. Voy a decir lo que sé, pero ustedes sanciónenme con menos severidad. Así es como se está dando. Las delaciones premiadas. Así es. Algunos países, naturalmente en uso de sus atribuciones, su soberanía, su autodeterminación y también de acuerdo a lo que les permite la ley, consiguieron dejarles a estas empresas impunes, consiguieron dejarles a las empresas con todas las posibilidades de volver a contratar con el Estado. Otras podremos tomar unas medidas como más fuertes, más severas, pero también esperando que sea el Estado el que sea resarcido, ¿sí? El y lo que último, no siga siendo burlado. En ese sentido, el director del SRI en las últimas horas sostuvo que al menos Odebrecht debería devolver al Estado ecuatoriano 200 millones de dólares aproximadamente. Tiene que ser más elevado de aquello con lo que perjudicó al Estado ecuatoriano, con lo que pretendió burlarse al Estado ecuatoriano. Sobre eso nuestra legislación es más fuerte, es más exigente. Esas también son formas de combatir la corrupción, porque otras veces la corrupción estaba legalizada con sanciones tan benignas, tan benévolas, que precisamente permitían la burla del Estado y la burla del pueblo ecuatoriano. Sí estamos en otros momentos, Marco Antonio. Sí es importante que la gente tenga confianza en su gobierno, confianza en las acciones que hemos emprendido. Nadie puede garantizar que no exista corrupción, pero sí está en nuestras manos garantizar que no exista impunidad. Esa tiene que ser la lucha.
Le agradezco mucho por su presencia en este programa, ministra. Encantada. Muy gentil, hemos conversado con la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y despedimos este programa con un criterio del presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Roberto Caldas, quien se refirió en los siguientes términos a la justicia en el Ecuador. Yo diría que la experiencia de la justicia de Ecuador, los cambios de la justicia en Ecuador han convertido en buenas prácticas, en excelentes prácticas, yo podría decir, que convierte Ecuador en quizás, ciertamente, uno de los países del mundo que más cambió la justicia en los últimos tiempos y que logra obtener tajas admirables. Quizás sea la más importante reforma judicial del mundo. Ecuador no para.